Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos este domingo 29 de marzo del año 2020. Es nuestra segunda sesión a distancia para dar conclusión al resultado de aprendizaje Patrimonio Cultural y Natural de Guatemala. Hoy específicamente estaremos hablando de patrimonio natural y con esta sesión de clases estamos dando por finalizado el módulo de generalidades de Guatemala. Es un buen avance y por supuesto también pues ha sido al empeño, al seguimiento que ustedes han dado en este proceso interesante que nos está tocando vivir. Para dar inicio al tema del día de hoy, Patrimonio Natural de Guatemala, va muy relacionado con el tema tratado la semana pasada, que fue de patrimonio cultural. Ahora bien, estaremos platicando de patrimonio natural, lo que la naturaleza nos ha brindado y que obviamente también pues se ha convertido en algo significativo de gran importancia para el hombre a nivel de su cultura, de historia, tradición, para estudios científicos y demás. El patrimonio natural, al igual que el patrimonio cultural, merece la misma valoración, ya que son bienes perecederos y vivos. Definitivamente, la naturaleza tiene vida, que necesitan un mayor cuidado, definitivamente, puesto que en el caso del patrimonio cultural, si algo pues se raja, si algo se quiebra, si algo tiene algún daño en particular, pues se repara. Pero en el caso de la naturaleza, si matamos una rama, si matamos un animal, si se acaba una determinada especie, pues lamentablemente ahí pierde su ciclo de vida. Este cuidado es mucho más difícil, ya que los servicios que pueden proporcionar al ser humano son infinitos y por lo mismo son muy codiciados y susceptibles al mal uso y al mal manejo que tengan, especialmente cuando la depredación o el uso inadecuado de ellos igualmente pues se va perdiendo, ¿verdad? Con el tiempo en particular. ¿Qué es el patrimonio natural? Y lo vamos a conocer en este momento. El patrimonio natural incluye todo el conjunto de bienes naturales pertenecientes a un pueblo, siendo estos su flora, su fauna, sus paisajes, los cuales están distribuidos en toda área natural del país. Obviamente cada región, cada pueblo, cada determinado territorio pues tiene algo que lo identifica a nivel de naturaleza, a nivel de flora y a nivel de fauna. Esto lo hemos descubierto con nuestros viajes que hemos realizado como complemento a nuestra formación. Se consideran como patrimonio natural los monumentos naturales de formaciones físicas o biológicas o por los grupos de estas formaciones que tienen un valor universal excepcional, ya sea a nivel estético o a nivel científico. En esta parte cabe mencionar que lo científico es porque tiene un estudio, porque tiene una valoración a nivel de trascender y que obviamente pues tiene una clasificación especial de lo cual hay un reconocimiento o un registro. También igualmente, patrimonio natural son las formaciones geológicas que sean el hábitat de especies de animales y vegetales amenazados de desaparición. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a una reserva en particular y conocer el hábitat, conocer el hogar de preservación del eloderma. Ustedes se recordarán de este paseo interesante y también conocer un poco pues del ambiente, del tipo de bosque que se mantiene en esta reserva. Estos tipos de formaciones geológicas tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia o de la conservación. También igualmente se considera patrimonio natural los sitios naturales y las zonas naturales estrictamente delimitadas, bien marcadas, y que tienen un valor excepcional desde el punto de vista de la ciencia y de la conservación. En resumen, todos los animales o plantas, territorio y conjunto de estos tres grupos que signifiquen valores universales en cuanto a su protección y conservación, en peligro de desaparición o paisajes integrales en peligro de destrucción o transformación, son en términos generales patrimonio natural.
cuya custodia, conservación o multiplicación es responsabilidad del Estado de Guatemala. A continuación vamos a conocer igualmente la clasificación. Para ello también igualmente les estoy adjuntando un documento en PDF para que ustedes tengan un documento base, ¿verdad? Y el cual también no solo estudiar para el examen de la próxima semana, sino que también que les apoye en la realización de las tareas que daremos al final de la clase, pero de eso hablaremos más tarde. Para su clasificación, el patrimonio natural está clasificado según la proveniencia, o quiere decir de dónde vienen del mismo, el uso que se le dé, su grado de protección o su ubicación. En el cuadro que ustedes verán de esta clasificación, que definitivamente se encarga el CONAP, van a ver ustedes 5 categorías. La primera de ellas es un parque nacional o reserva biológica, es un área relativamente extensa y que son intocadas, ¿verdad? Que definitivamente el hombre no ingresa ahí, se preserva natural, ¿verdad? Aquí podríamos conocer igualmente la parte alta de preservación, por ejemplo, de la Sierra de las Minas, ¿verdad? Donde ahí se mantiene y se preserva tal cual, ¿verdad? No hay accesos, no hay senderos, no hay nada y se mantiene esa preservación en particular. Como segunda categoría tenemos un biotopo protegido, un monumento natural, un monumento cultural o parque histórico. Estas son áreas que contienen uno o pocos rasgos naturales sobresalientes, vestigios arqueológicos, ¿verdad? Históricos o rasgos de importancia nacional o internacional. La tercera categoría son áreas recreativas naturales, parque regional, rutas, cuevas, vías escénicas igualmente. Estas son áreas donde adoptan medidas para conservar los rasgos naturales, ya sean comunidades bióticas, eso tiene que ser definitivamente con determinadas familias a nivel de naturaleza y que obviamente pues se pretende conservar y mantener para estudio, para preservación y para que las futuras generaciones siempre los tengan pues como área de estudio en particular. La quinta categoría son las reservas naturales privadas. Estas son definitivamente algún propietario de un terreno desea mantener un bosque en particular en preservación, ¿verdad? Intocable, que obviamente también se pueden abrir algunos senderos para que personas a nivel de turismo o también de conservación pues se logre mantener. Estas son áreas de propiedad de personas individuales o jurídicas particulares que se destinan voluntariamente y durante se estime a la conservación y protección del hábitat para la flora y la fauna. Y por último tenemos la categoría número 6, que son las reservas de biosfera. Son áreas de importancia mundial en términos de recursos naturales y culturales. Son bastante extensas para unidades de conservación que permitan la coexistencia armoniosa de diferentes modalidades de conservación. En el caso de Guatemala tenemos dos en particular: la Reserva de Biosfera Maya, que está en el norte, allá en el Petén, y que obviamente también pues son patrimonio natural de la humanidad, que en conjunto con los parques arqueológicos, especialmente de Tikal, adquieren la doble categoría, ¿verdad? Patrimonio cultural de la humanidad, como vimos el domingo pasado, y en este caso pues la Reserva de Biosfera Maya es patrimonio natural de la humanidad. El segundo caso es la Reserva de Biosfera Trifinio Fraternidad, que pues es un punto de encuentro entre las zonas fronterizas de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el territorio guatemalteco se encuentra en la zona fronteriza de las comunidades de Esquipulas y de Concepción Las Minas, que unidos al área de Ocotepeque, Honduras, y a Metapán, El Salvador, pues tienen este anillo interesante que la UNESCO la ha declarado como Patrimonio Natural de la Humanidad. ¿Dónde se ubica el patrimonio natural de Guatemala? Pues tenemos sitios interesantes, ¿verdad? Pero vamos a conocer algunos de ellos. Especies en peligro de extinción. La primera, la planicie costera en la zona del bosque tropical seco con especies de como caoba, cedro, conacaste, matilisguate, zapote y ceiba.
Los manglares o bosques salinos se encuentran en algunas regiones de la costa sur, ¿verdad? Y también en el departamento de Izabal. A pesar de su riqueza natural, la vegetación original de la costa sur y las tierras bajas del Petén lastimosamente ha sido destruida, esto por el avance de las actividades ganaderas y agrícolas. Por eso es que estas son las categorías de especies en peligro de extinción. Ahora vamos a hablar en relación a los sistemas orogénicos. ¿Esto a qué se refiere? Orogénico son la riqueza de los minerales y que obviamente también en el caso del oriente de Guatemala tiene mucha importancia no solo por el Valle del Motagua, sino también por la maravillosa Sierra de las Minas. Hablamos inicialmente que en el altiplano occidental y central se encuentra la cordillera central, formada por piedra caliza, así como piedras metamórficas y graníticas. Estos conceptos quiere decir que a través de los años, miles de años, ha habido un proceso interesante, principalmente con los movimientos del viento, con los movimientos del agua, los ríos en particular, en lo que ciertos minerales han ido cambiando y también mezclándose entre sí y creándose pues la maravillosa riqueza mineral que tenemos en esa parte de nuestro país. En la zona del Valle del Motagua se extiende por toda la región oriente del país, habiendo sido la más importante, especialmente durante la época de la civilización maya, por la variedad de rocas volcánicas, uh, sedimentaria, arenisca y metamórfica. Aquí se encuentran varias piedras como lajas, mármol, pizarra y esquisto, usadas en la construcción de edificios, encontrándose también basalto ocupado para las piedras de moler, ¿verdad? Recordarán igualmente durante una de nuestras visitas que hicimos, ¿verdad? La maravillosa experiencia que tuvimos en conocer pues la manufactura dura y difícil, ¿verdad? Para la creación de estas famosas y tradicionales piedras de moler. La piedra arenisca fue importante para la elaboración de monumentos como los encontrados en Copán, en Honduras, y en Quiriguá, aquí en Guatemala. Durante nuestra visita al Parque Arqueológico de Quiriguá pudimos ver esas maravillosas estelas, ¿verdad? Y la construcción de templos, ¿verdad? Que fue posible gracias a la utilización del material mineral, ¿verdad? Que fue encontrado en la región. Posteriormente, también Guatemala es bendecido a través de sus sistemas hídricos. Y aquí hablamos especialmente de lo que son los ríos, de lo que son los lagos, las lagunas y también los riachuelos. En la costa sur existen 18 sistemas hídricos, imagínense ustedes, los cuales son conformados especialmente por ríos cortos, pero que descienden rápidamente del área de los volcanes hacia la costa sur en grandes pendientes. En la parte de las tierras altas sobresalen tres cuencas: Chicxoy, Motagua y Porochique. En el caso del Motagua, ustedes sabrán, nace en las partes altas del Quiché, baja por acá por el oriente, en el valle, ¿verdad? Y concluye en el departamento de Izabal, en la costa atlántica, lo que le convierte pues en el río más extenso de Guatemala. La primera corresponde a la vertiente del Golfo de México y las otras dos a la vertiente del Mar Caribe. Los lagos y lagunas sirvieron como sitios sagrados para realizar rituales, siendo lo más importante los de Izabal, Atitlán y Amatitlán, como hemos estudiado anteriormente. En el altiplano oriental, donde vivimos, ¿verdad? Debido a la poca precipitación pluvial, la poca lluvia, a eso me refiero, en esta región se encuentran bosques como chaparral espinoso y bosque tropical muy seco, donde hay especies de cactus y arbustos bajos, ¿verdad? Recordemos que una parte representativa de los zacapanecos es porque se les dice tuneros, ¿verdad? Obviamente por la fruta, el tuno, ¿verdad? Tan representativo que es patrimonio natural, ¿verdad? Que obviamente también pues se enlaza pues con la cultura de nosotros, ¿verdad? Aquí en el oriente de Guatemala. Y por último, lo que son las especies endémicas de Guatemala. En nuestro estudio de la flora y fauna del resultado de aprendizaje pasado, ustedes recordarán, hablamos del pinabete, hablamos de las orquídeas y de las bromelias.
Hoy definitivamente pues esto encaja perfectamente en lo que es el patrimonio natural de Guatemala. Sin embargo, nuestro territorio ha sido bendecido con varias especies únicas a nivel mundial que se pretenden preservar y otras que lamentablemente han desaparecido por la caza ilimitada y la destrucción de hábitats, especialmente por el avance de la frontera agrícola y ganadera, desafortunadamente. Bueno, al final del trabajo, o mejor dicho, de las hojas que yo les estoy mandando como documento PDF, ustedes van a ver dos tareas. Sí, lo siento, pero es parte del refuerzo que tenemos para el estudio del día de hoy. Les pido que lean el contenido de este trabajo que fue presentado a ustedes en el documento adjunto y al final voy a pedirles igualmente, tal como hicimos la semana pasada con patrimonio cultural, ahora necesito por favor que escriban un listado de el patrimonio representativo, ¿verdad? A nivel de naturaleza en el departamento de Zacapa. En una hoja de investigación, obviamente, coloque su nombre, su ubicación y una corta descripción de las especies. Me va a encantar mucho que hablen de una especie animal que conocimos en persona, digamos, ¿verdad? Cuando fuimos a una reserva, a un área protegida, y que obviamente también pues es mantenida y preservada. Me gustaría también que hablaran de las plantas, ¿verdad?, que son identificativas del oriente de Guatemala, y también me interesaría pues que hablaran como patrimonio natural de cierta montaña maravillosa que ustedes en Tecolután tienen, ¿verdad? Y que se enlaza con las Verapaces y concluye en Izabal, ¿verdad? Como un ramal maravilloso montañoso, ¿verdad? Que sirve como área de manutención también, ¿verdad? De todo ese patrimonio maravilloso de naturaleza, pero también nos defiende, ¿verdad? De los torrenciales. Yo sé que ya saben ustedes a qué me refiero, ¿verdad? Esta tarea, por favor, la necesito que me la envíen al final de la tarde en una hoja, ¿verdad? Bien identificada, bien diagramada, por favor. Especies de flora, especies de fauna, una al menos, ¿verdad? Y una a nivel paisajístico, ¿verdad? Entonces, patrimonio a nivel de animal, a nivel de flora y de paisaje, ¿verdad? Yo lo explico perfectamente también ahí en la tarea. Por último, este es un trabajo, una AAT, ¿verdad? Que necesito me la envíen el próximo viernes. Esto va a ser para el viernes 3 de abril, ¿verdad? Este es un trabajo bien importante que yo necesito que me hagan. Les estoy compartiendo dos links, ¿verdad? Para que ustedes ingresen a él. Son dos artículos de prensa libre que salieron ahí. Uno específicamente que habla del patrimonio natural de Guatemala. Lo que necesito, como lo dice la tarea, ¿verdad? Que me identifiquen ustedes este listado especial y que me lo encuadren en este documento, ¿verdad? Para conocer igualmente este recuento interesante que hizo Prensa Libre en este documento especial sobre el patrimonio natural de Guatemala. Y este trabajo vamos a concluirlo con una parte muy interesante, lo que es la accesibilidad para el turismo, especialmente para personas con discapacidad o problemas de movilidad. También les comparto un segundo link, ¿verdad? Donde muestra los esfuerzos que está haciendo Guatemala para pues recibir al turismo nacional e internacional en sus atractivos, especialmente naturales, ¿verdad? Y que disfruten de nuestro paisaje, de la aventura y del recibimiento del guatemalteco, pero sin ninguna limitación, ¿verdad? Que porque viene con silla de ruedas o que viene con muletas o porque no puede ver o porque no puede caminar, ¿verdad? Ustedes van a leerlo perfectamente ahí. Necesito que me hagan un breve resumen, ¿verdad? De este proceso, ¿verdad? Pero estos dos reportajes ustedes los van a leer, ¿verdad? Y en un trabajito me lo entregan, ¿verdad? El viernes 3 de abril, ¿verdad? El listado del patrimonio natural es para hoy en la tarde a las 4, ¿verdad? Ahí también lo dice en el documento que yo les estoy compartiendo.
Hasta aquí entonces mi enlace. Me agrada mucho que estemos ahí siempre en comunicación. Saben, en todo momento voy a estar pendiente de sus comentarios, de sus dudas, ¿verdad? Toda consulta, por favor, hágamela vía WhatsApp. Estaré pendiente todo el día y sus respuestas, ¿verdad? Su tarea me la mandan en privado, ¿verdad? Para que yo las pueda revisar y obviamente calificarlas para que ustedes tengan derecho al punteo que se lo han ganado perfectamente. Muchas gracias por su atención, por esa constancia. Estamos siempre pendientes de ustedes, ¿verdad? Y me alegra bastante que estamos concluyendo este primer módulo del año 2020. Ya el siguiente fin de semana tenemos examen, pero también estamos iniciando nuestro último módulo de formación para ustedes. Por favor, quédese en casa, en familia, disfrute de estos días de comunión familiar y obviamente también pues aproveche para seguir formándose y resaltando esa parte interesante como mis futuros colegas, guías locales de turismo de Zacapa. Pasen buen día y lo saben, estoy en comunicación con ustedes en todo momento cuando lo requieran. Feliz domingo.